amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios y les doy nuevamente la bienvenida al canal. Quiero contarles que me siento muy emocionado por poder compartirles un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre Cornelius Castoriadis y su obra La institución imaginaria de la sociedad. Cornelius Castoriadis es este. Como pueden ver, he cambiado los autores que van a sustentar esta nueva serie de libros que vamos a comentar. Por acá tenemos a Habermas, heredero de la escuela de Frankfurt. Tenemos a Robert Alexis en cuanto al pensamiento jurídico. Tenemos a Claude Lévi-Strauss, de quien ya comenté su obra Las estructuras elementales del parentesco. Por acá tenemos a John Rawls, quien es uno de los grandes influyentes en lo que es el sistema de derecho contemporáneo a través de la filosofía del derecho. Y por acá también tenemos a Donald Wilkins. Por acá tenemos a Theodor Adorno, a Alvin Toffler. De los dos ya he hablado con anterioridad. Comenté la obra La tercera ola, y de Theodor Adorno hablamos sobre lecciones de sociología. Por acá está Hannah Arendt. También tengo por acá a George Friedrich Hegel y a Niklas Luhmann, que hablaremos posteriormente en otro video sobre El poder, que es su obra, de Niklas Luhmann. Y sobre Hegel vamos a hablar un poco sobre la fenomenología del espíritu, que por cierto estoy emocionado que acá tengo ahora tuve acceso a esta obra y logré imprimirla para preparar el programa de lectura que nos va a acompañar en los siguientes meses. Así que esta es la presentación y vamos a entrar con todo a lo que es el estudio de la obra de Castoriadis. Bueno, contarles que Cornelius Castoriadis, entiendo que nació en Turquía, sin embargo viajó a Grecia y estudió en Atenas, en la Universidad de Atenas. Castoriadis es un filósofo y un psicoanalista que habla mucho sobre la autonomía individual, sobre la autonomía política, y se adscribía en un principio al pensamiento marxista, ¿sí? Al pensamiento socialista, no obstante que posteriormente, en otro grado de madurez intelectual, decide abandonar lo que son los parámetros o lineamientos fieles de esta tendencia ideológica, llamémoslo de este nombre, y se hace un autor más original, más auténtico, que se rige por sus propias reglas de pensamiento. Entonces, el primer punto que quisiera comentarles sobre la obra La institución imaginaria de la sociedad es que Castoriadis expone en pocas palabras un breve esbozo de la teoría marxista, de su aplicación en la realidad. Y para ser breve, Castoriadis considera que analizar a Marx con la fidelidad que una buena parte de académicos lo estiman, es decir, el analizar las categorías marxistas como se hacía en el tiempo en el que Marx las escribía, o entenderlas como él las comprendía, y no hacerlo de acuerdo a la situación real, la situación presente en la que el académico o el estudioso interpreta la realidad, es ir en contra de principios establecidos por el propio Marx, dice Castoriadis. Es como reflexionar sobre una realidad que no tiene correspondencia con la teoría que la analiza. Marx, dice Castoriadis, entiende que las cosas cambian en el tiempo. El análisis de las categorías marxistas entonces también tiene que adecuarse a las nuevas realidades. Y estima Castoriadis que se cae en el pretexto de analizar a Marx, pero se descuidan principios o parámetros tan propios de Marx como querer cambiar la revolución por la revelación. Es decir, Marx era un revolucionario. Es decir, lo propio del saber era transformar la realidad, decía Marx. De este modo, el querer analizar las categorías a la luz del tiempo histórico en el que Marx las escribía es desconocer el propósito que alimenta la ideología marxista. De modo que se renuncia a la práctica por la teoría, situación que no tiene correspondencia con el pensamiento marxista. Y concluye Castoriadis, más
desde luego que con muchos más elementos teóricos, que si se comienza a estudiar a Marx y no se toma en cuenta la realidad del presente, es decir, las exigencias muy propias de la actualidad, es hacer de la ideología del marxismo una ideología que no transforma la realidad, sino que simplemente la valida. Ahora bien, teniendo en cuenta ya categorías más originales, más propias del pensamiento de Cornelius Castoriadis, podemos citar una serie de conceptos con las cuales él construye todo su sistema de pensamiento, y que vale la pena comentar brevemente algunas de ellas. Así él hablaba de la institución de lo histórico social, también habla de lo que es el imaginario radical, el imaginario social, habla sobre las representaciones, sobre lo simbólico, sobre el Legend y el Tuquet, que son instituciones o categorías filosóficas más bien muy originales del autor y que merecen ser comentadas. Así, por ejemplo, podemos hacer referencia, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué tiene el nombre, verdad? La institución imaginaria de la sociedad. Cuando leí el título pensaba que hacía referencia a un organismo, que lo pensaba como una entidad ya establecida y que hace referencia a la sociedad. Sin embargo, cuando se va entrando en el contenido del libro, entonces entendemos que la institución imaginaria de la sociedad hace referencia a un reflejo, hace referencia a una abstracción que se va originando, que va surgiendo en la medida que componentes muy propios de los individuos la producen, la instituyen, ¿sí? Es decir, los individuos instituyen la sociedad, pero la misma sociedad instituye a los individuos. Hay un flujo dinámico, una reciprocidad constante entre lo instituyente y lo instituido. Y puede parecer un poco complejo la situación y hasta cierto punto difícil de explicar en un video tan breve, pero para reducirlo, para simplificarlo, podemos decir que en el pensamiento de Castoriadis existe un imaginario, ¿sí? Existe una especie de espejo, como él lo dice, donde lo imaginario provoca las instituciones. Y no es que las instituciones sean lo imaginario en el ser humano o en los sujetos que participan en la sociedad, sino que lo imaginario social es la causa de esas instituciones. Él dice, no es que los individuos tengan un espejo, sino que este imaginario es la causa de ese espejo. Y así comienza a analizar las categorías de lo histórico y lo social, y comienza a desprender o a desmenuzar todo su significado. Dice que la historia, cuando comienza a explicar sobre solo la idea de la historia, entra a analizar conceptos tan interesantes como ¿qué es la historia? Dice, el ser humano es el único sujeto que puede pensarse a sí mismo como parte de la historia. Él es historia en sí mismo. Comienza a analizar las facultades por lo que los individuos se realizan en la historia, porque son seres históricos y tienen elementos o enunciados tan básicos y tan interesantes, tan ricos, tan nutritivos, como decir, mi libertad inicia donde inician las libertades de los demás. Castoriadis, como un sujeto, como un sujeto pensante y de actuar político, estima que no es chocante, pues no es chocante con los pensamientos liberales, sino que si mi libertad inicia donde empiezan las libertades de los demás, y consecuentemente, aunque el autor no lo diga, creería que el freno también se establece ahí mismo. Sobre quiénes son libres y por qué son libres. Estima que la sociedad no es una gran familia, no es una gran familia, sino que se trata más bien de diferenciaciones, de una unidad que está diferenciada y que esta diferencia se va provocando por el mismo imaginario social. Pero, ¿qué es este imaginario social? Aquí es el otro detalle. El imaginario social viene a ser esa fuerza constitutiva, el magma, como él dice, ese magma que produce que en los individuos el ir creando conceptos, el ir designando las cosas, el ir diferenciándolas, ir avalándolas como cosas que existen, el Estado, la ley, la familia, como que existe afuera del individuo y que tiene una naturaleza propia. Y creo que esta autonomía, digamos esta autonomía racional, va a venir a provocar la enajenación, ¿verdad? La enajenación en los sujetos, ese desconocimiento. Pero aquí donde quiebra, digamos, a mi parecer, lo que es el pensamiento tradicional
porque Castoriadis en su obra La institución imaginaria de la sociedad hace una crítica bastante fuerte al pensamiento heredado en el sentido de 3000 años, ¿verdad?, de conocimiento acumulado, como él dice, donde Platón, Aristóteles, Kant analizan sus conceptos básicos y estima que han sido ciertos parciales, no han abordado toda la realidad y que por lo tanto merecen ser examinados o revisados sus conceptos, que es lo que él hace en esta obra. Analiza el surgimiento de sociedades jurídicas, las sociedades históricas y las prehistóricas. Pero en conclusión, en este punto, Castoriadis se encarga de analizar lo histórico y lo social, porque dice que lo histórico está compenetrado con lo social, no se entiende una categoría sin la otra, y en efecto me parece que así es. La propia naturaleza de lo social, es decir, el dinamismo interindividual, esa constante universal por la cual los sujetos interactúan, intercambian, transan y se dirigen en un mercado, en un flujo constante en la historia, como ya lo dije, no se realiza fuera de la historia. La historia siempre está presente. Los sujetos entonces son seres temporales. Y aquí analiza un concepto bien interesante que yo no lo puedo dejar de mencionar. Y es aquí donde uno dice, es verdad, la filosofía nutre todas las disciplinas del pensamiento que existen. Castoriadis, desde su función de filósofo o psicoanalista, llega a decir, en palabras que voy a parafrasear y que yo sí las puedo entender, que el tiempo realmente no existe como tal, no es una institución, el tiempo se instituye, pero no es una categoría que exista objetivamente. Dice que lo que existe son presentes acumulados sucesivos que dan un sentido o una imagen a la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Castoriadis analiza las dimensiones del tiempo y el espacio, dice que lo que existe simplemente es una imagen, una figura, una representación imaginaria del tiempo. No es que exista realmente el tiempo como una entidad, lo que existe solamente es el espacio. Y dice de esta manera, un organismo puede crecer y va sufriendo cambios en el tiempo, va sufriendo nuevas formaciones, un desarrollo que le lleva hasta su momento la muerte, por ejemplo. Lo que aquí hemos visto son unidades espaciales en las que el individuo ha ido creciendo, transformándose, cambiando en el tiempo presente. Quiere decir que lo que existe es el tiempo presente. Y ese tiempo presente es una acumulación de espacio, una acumulación de cambio constante y que por lo tanto le damos a ese cambio, al pasado, al porvenir, la idea de tiempo. Lo denominamos como tiempo. El tiempo identitario, dice Castoriadis. El tiempo identitario es el tiempo calendarizado, aquel que tiene una identidad universal, como decir un día, 2 semanas, un mes. Pero el tiempo originario, el tiempo que el imaginario crea y que instituye, no existe como tal. No existe el tiempo lineal o circular, que en alguna ocasión hablábamos cuando comentaba sobre Alvin Toffler, ¿ya? Que él decía que algunas culturas se creían en un tiempo circular, como en el mundo oriental, por ejemplo, y que a raíz de esa concepción del tiempo es que fundamentaban lo que era la reencarnación, mientras en el mundo occidental, regido por la ética cristiana, creen en un tiempo lineal y que no creen en la reencarnación, sino que creen más bien en la resurrección, por ejemplo. Pero en Castoriadis dice, no, es que el tiempo no existe realmente como una categoría así, lo que existe es la acumulación de espacios en tiempos presentes que son sucesivos. Y es toda una dinámica, ¿verdad? Toda una... ¿qué les puedo decir? Muy interesante el planteamiento. Más allá, ¿verdad? Si es validado por la física o no, pero es un tema que vale la pena comentar. Cuando Castoriadis habla de lo social, dice que lo social es eso que somos todos y que no es nadie. ¿Qué quiere decir Castoriadis con esto? Quiere decir que lo social es lo existente, pero que no le pertenece a nadie porque surge en un imaginario que no le es asignado a un solo individuo, sino que se origina de la masa, ¿verdad? De las imaginaciones sociales que los individuos van representando. Pero estas imaginaciones, como su palabra lo dice, son imágenes. Estas imágenes tienen un valor simbólico. Así decimos, por ejemplo, la idea de ley o la idea de familia tiene un valor simbólico porque representa un esquema, una imagen
que el sujeto la aprende y que la instituye. Este término instituir me pareciera que tiene cierta equivalencia, aunque obviamente con sus diferencias, al término lo institucionaliza, es decir, institucionalizar, instituir, constituir, inclusive, que es otro término que Castoriadis ocupa y que hay que diferenciar. Pero es como imponer, es como decir, esa institución, esa situación, ese elemento de la realidad social existe y hay que respetarlo, hay que reconocerlo, hay que someterse a él. Y ese mismo sometimiento forma al individuo, al punto que dice que el individuo es un producto social. Es un individuo social, ¿sí? No es la pura individualidad, sino que es un individuo social que está conectado, interconectado con todos. Por eso dice Castoriadis que los individuos siempre llevan algo de los demás. Habla de la heteronomía, habla de la autonomía, es decir, los sujetos no son totalmente libres. Sí creen la libertad, pero no son totalmente libres. Siempre están subordinados, siempre están unidos a los demás. Siempre arrastran consigo mismo una identidad social, un imaginario, algo que comparten, una comunidad, la unidad, ¿verdad?, de la misma interacción humana. Y de este modo Castoriadis llega al punto del histórico social y se pregunta en qué medida o cómo ha sido esa transición en la que el sujeto instituye lo existente y que posteriormente lo existente instituye al mismo sujeto. Y es aquí donde Castoriadis habla de dos categorías que me parecen muy interesantes, donde es el legend y el tuquén. Antes de comentarles la significación que el pensamiento de Castoriadis tiene el término legend y el término tuquén, creo que es oportuno decir que Castoriadis es un autor, un sujeto pensante bastante interesante, que tiene mucho que aportar y que me gusta su forma de ir renovando el pensamiento, criticando el pensamiento heredado y hasta cierto punto dejando ver algunos errores, ¿verdad?, que se han ido produciendo en el devenir de la historia en cuanto al pensamiento universal. Pero me gustó una frase de él y que quiero citar, dice que el ser humano es inconscientemente un animal filosófico, ¿sí? Me gusta mucho porque dice, es un animal pensante, pues inconscientemente él tiende a querer saber, a querer conocer. Y la naturaleza de querer saber en el ser humano obedece a su instinto por dominar, por poseer. Pero también, dice, es un animal poético, que se preocupa por dar una respuesta a sus inquietudes filosóficas. ¿Ya? Es bien interesante porque dice que el ser humano, como ser histórico, que hemos venido hablando de un ser social, naturalmente social, histórico, se pregunta y se responde. Y en esa mecánica, en ese proceso, él va descubriéndose el ser humano a sí mismo, se va validando, va justificando y va creando nuevas instituciones, validando un imaginario, es decir, una representación de lo que él piensa que existe y de que eso existente hay que respetarlo. Y es aquí donde entran dos categorías básicas, fundamentales en el pensamiento de Castoriadis. Una es el término legend. El legend hace referencia a la naturaleza individual por la cual los sujetos, los individuos, van designando, nombrando, escogiendo, seleccionando y, como ya dije, y designando las cosas que van escogiendo. ¿Ya? El legend es esa facultad en el individuo por el cual las representaciones las designa, las nombra, las identifica. Y una vez las reconoce, las usa y va construyendo, va fabricando cosas nuevas, va desplegando, va instituyéndolas, va acoplándolas, ensamblándolas. Es decir, va fabricando los productos sociales. Y esta capacidad de fabricar es el tuquén. El tuquén es un hacer social, mientras el legend es una designación individual por la cual el sujeto va reconociendo y nominando las cosas. De modo que se piensa que la sociedad tiene una representación con el lenguaje. Y esta forma de instituir las cosas es como que múltiples unidades llegaran a un punto en común. Múltiples individuos llegan a un punto en común que es la sociedad. La designan,
no obstante que ésta haya sido previamente designada. Así, por ejemplo, dice Castoriadis, no es que totalmente los individuos sean libres, porque es como querer usar una palabra con un significado que nosotros quisiéramos. Si decimos, por ejemplo, la palabra amor, yo quisiera que el amor significara no lo que corrientemente significa, sino lo que yo quisiera que significara, eso es imposible. En la sociedad se entiende que el amor tiene un significado muy particular, porque tiene un significado instituido. Esta forma instituida me instituye a mí también, porque yo debo entender que eso es así. Entonces, Castoriadis dice, la sociedad está instituida, y el sujeto se instituye en ese río, en ese devenir, en esa forma mecánica de ir aprendiendo las cosas. Sin embargo, el individuo también tiene una actividad pragmática, tiene un hacer social, y lo hace a través del Tuquén, a través de la acción cambiante, y que está muy vinculada a lo que es la transformación de la realidad, una manifestación de revolución a través de la cual los individuos se van acoplando y creando nuevas instituciones. La LJ es designación, el Tuquén es un hacer social. LJ, esa designación con la cual el individuo inconscientemente va creando nuevos esquemas, nuevas pautas, nuevos elementos de interacción, como decir, por ejemplo, el valor de una cosa, la utilidad de una cosa, o la estima de una cosa, es propia de la designación, pero esta designación no es suficiente sino una vez que realmente se materializa su utilidad, su justificación, su validación, su imperiosa necesidad en la sociedad. El Tuquén es cómo esa designación se materializa. Del término Tuquén se deriva términos como el tecne, que hace referencia a la técnica, y que ha sido esa categoría analizada por muchos pensadores, porque a raíz de la técnica es que los sistemas de producción han ido variando, ¿sí? El modo de producción esclavista, el feudalismo, capitalismo y posteriormente un sistema socialista o comunista en último estado. A través de la técnica, a través de Tuquén es que se estudia la técnica, y me parece que es totalmente interesante este planteamiento porque todo se origina en un momento a raíz de la designación, de cómo los individuos van apreciando las cosas. Y dice Castoriadis que el término, esta designación tiene cierto origen en el imaginario radical. El imaginario radical sería como esa fuerza o como esa unidad inconsciente en el individuo que lo motiva a entender las cosas y el mundo tal como le parecen que son. Sería dice Castoriadis que el imaginario radical tiene correspondencia con el inconsciente de Freud. Cuando Freud analiza, ¿verdad?, el inconsciente, entiende que son pulsiones internas, esquemas muy innatos del individuo que lo llevan a actuar de tal manera, como una especie de instinto, ¿sí? Pero un instinto irracional, pero que tiene un componente justificativo. Y este imaginario radical es el que va produciendo, ¿verdad?, nuevas representaciones e imágenes que hacen que la sociedad funcione, sea entendida y justificada en los términos que existen. Hay una aportación de Castoriadis que no puedo dejarla sin considerar, sin comentarla, y es que, bueno, son dos. La primera es que el pensamiento de Castoriadis me cambió la idea de libertad. Los abogados consideramos que la libertad es una aspiración ética, que se manifiesta en la pura autonomía, en la pura arbitrariedad de los individuos, de actuar como las posibilidades se lo permitan siempre y cuando no contravengan las libertades de los demás. Y pareciera que el término libertad se ha sido construido jurídicamente, avalado, pero en Castoriadis se encuentra un elemento diferente. Dice que la libertad no es totalmente como se ha pensado. Libertad es indeterminación. Si algo está determinado, no existe libertad. De así, por ejemplo, no existe libertad en el uso del lenguaje. El valor y las significaciones de las palabras ya están dadas, ¿ya? Entonces, no es que un individuo tome una palabra y le dé el significado que quiera con libertad, sino que ya está determinado el valor y el significado de esa palabra.
Entonces, solamente aquello que no esté totalmente determinado, es decir, lo que es indeterminado, es posible de ejecución individual bajo principios de libertad. Y es aquí donde viene primeramente el pensamiento como el cambio de sexo, el cambio de edad, por ejemplo, ¿ya? Que ya está determinado y que hasta cierto punto se cuestiona la admisibilidad, ¿verdad?, de la transformación de estas categorías por medios sociales, ¿ya? Porque la naturaleza determina mucho la vinculación de los individuos con su interacción social. Y un segundo elemento que quiero destacar es que tomo mucho esta aportación de Castoriadis y me sirve mucho, y es que la socialización generalmente la entendemos como el intercambio o la conexión entre individuo e individuo, ese flujo constante. Pero Castoriadis habla de una socialización triádica, en la que interviene el sujeto, el objeto y otro sujeto. No existe socialización directa entre individuos. Lo que existe es la socialización de los individuos a través de los objetos. Castoriadis no lo dice así, pero yo quiero mencionar este componente porque me parece que es válido. Toda socialización está mediatizada por objetos, así que esa socialización triádica es válida para explicar los intercambios mercantiles, afectivos, los intercambios morales, los intercambios políticos. Siempre hay un objeto de por medio, siempre hay un interés, siempre hay una cualidad que va a mover a los individuos por medios objetivos para poder ensamblar esa conexión intersubjetiva. Bueno, para cerrar, entonces, podemos decir que en el pensamiento de Cornelius Castoriadis se fundamenta en el imaginario social, que se desprende también del imaginario radical, y que son estas formas de concebir la realidad por la cual los individuos instituyen las cosas, pero estas cosas que ellos instituyen también se vuelven instituyentes para ellos. Así, por ejemplo, existe representaciones o significaciones sociales primarias, como sería la idea de Estado, la idea de Dios, por ejemplo, ¿ya? Donde Dios es una representación, según Castoriadis, que va a instituir comportamientos, reglas en los individuos. También estima que estas representaciones simbólicas, estas representaciones sociales, van a tener una expresión en lo histórico y en lo social, y que el individuo se produce o se termina constituyéndose como un producto social que está aparejado o unido a sus semejantes y que va dándole continuidad a ese régimen a través de la facultad del Leyen y del Tuquén, es decir, de la designación del mundo y de su fabricación como tal. Bueno, es eso prácticamente lo que le quería comentar. Desde luego que el material es mucho más extenso, contiene aportaciones que son mejor explicadas por el autor, pero que me interesaba comentarles esto porque me parece que es una obra bastante útil, bastante adherida, ¿sí?, a los intereses actuales de una sociedad o de un mundo que amerita unas respuestas diferentes a las tradicionales. Así que la institución imaginaria de la sociedad, por acá lo tengo, me pareció una buena obra, desde luego que la recomiendo. Por acá tengo los apuntes que hice oportunamente y que, pues bueno, solo resalté lo más básico, lo más elemental que creería que les puede llamar la atención para poder entrar al estudio de esta obra. Si algo no me pudiera entender como quisiera, pues las dispensas del caso, pero el material es bastante complejo. Así que ha sido solamente eso. Si el video les pareció, pues simplemente les pido que lo compartan o que se suscriban al canal. Será hasta la próxima y estaremos pendientes de las siguientes obras. Por acá les mostraba que tenía la fenomenología del espíritu. También viene en camino los derechos en serio de Donald Perkins, y vienen los derechos sociales y ponderación de Robert Alexy. Será hasta la próxima.